Buenos días a todos, soy Cormac Legue, trabajo en Enisa. Enisa es una empresa pública que procura financiación para las pequeñas y medianas empresas españolas. Os daré una breve presentación, una pincelada sobre lo que es mi compañía, también sobre los instrumentos financieros que tenemos para pequeñas y medianas empresas y luego unas pequeñas cuestiones prácticas de qué tipo de empresa es elegible y cómo afrontar el proceso de solicitud. Eso es lo que veo. Bien, os decía, somos una empresa pública, por lo tanto, todos los fondos que reciba la compañía, a diferencia del caso de IFEM, vendrán del Ministerio de Industria. Por lo tanto, estamos hablando a nivel estatal y no a nivel autonómico o a nivel privado, como podría ser el caso de Caixa. Esa es la primera consideración que tenéis que tener en cuenta. Dentro del Ministerio de Industria estamos dentro de la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa. El instrumento a través del cual articulamos todos nuestra financiación es el préstamo participativo. Hay un Real Decreto que lo regula. Si os apetece o creéis que es conveniente, podéis acudir a él para ver la regulación completa. Aquí vienen algunos pinceladas sobre lo que es su estructura y que yo creo que es interesante que, aunque sea un poco arduo, que conozcáis bien lo que es el préstamo participativo, ¿no? Yo siempre empiezo diciéndoos que es una figura que está a medio camino entre lo que es un préstamo tradicional, un préstamo bancario que podéis conocer todos y la figura del capital o del business angel que antes hablaban. No es ni una cosa ni la otra. Si se parece a una de las dos, obviamente se parece más a un préstamo bancario, pero tiene algunas particularidades, fundamentalmente las dos que veis aquí, que le asemejan al préstamo, a la figura del capital. La primera es que no pedimos avales y garantías, y eso en los tiempos que corren y la dificultad de acceso de la PYME a la financiación es una distinción notable. Por lo tanto, para obtener financiación de Enisa, nunca, salvo que seáis un grupo de empresas y sea una filial solicitando financiación, en ese caso sí que le pediríamos a la matriz, pero salvo ese supuesto, y es relativamente raro, no os vamos a pedir ningún tipo de aval ni garantía para obtener la financiación de Enisa. La segunda consideración que tenéis que tener en cuenta a nivel teórico, a nivel abstracto de lo que es un participativo, es la subordinación de la deuda. En el orden de prelación de acreedores, el préstamo de Enisa aparece subordinado al de los acreedores comunes. Esto, traducido a español normal y corriente, es algo bueno para vosotros y malo para nosotros. Es bueno para vosotros en el sentido que ante vuestros acreedores comunes siempre podéis decirles que es verdad que contáis ya con un pasivo en vuestro balance, pero es un pasivo particular, es decir, que está subordinado a ellos y en caso de que la empresa vaya mal y entre en liquidación, siempre se cobrarían ellos antes que nosotros. Por lo tanto, de alguna forma, indirectamente, el préstamo de Enisa mejora la calidad crediticia de tu compañía frente a otras soluciones de deuda. Y eso, es algo que tenéis que tener en cuenta. Y es algo malo para nosotros por cuestiones obvias, ¿no? Si la empresa va mal, nuestras posibilidades de cobro disminuyen frente a la de acreedores comunes y, por lo tanto, nos perjudica. Este esquema de financiación, obviamente, responde a nuestra función pública. Sobre el préstamo participativo de Enisa, la diapositiva anterior era un poco más a nivel teórico, a nivel del marco legal. En cuanto a las características particulares del nuestro, varias cosas. En 10 minutos es difícil explicar todo lo que hace mi compañía, etcétera, pero intento ceñirme a las cuestiones importantes. Tema inmobiliario y tema financiero queda descartado. Por lo tanto, eso también vosotros tenedlo en cuenta. Tenedlo en cuenta en sentido restrictivo, es decir, no es que no vayamos a financiar ninguna empresa que esté marcada en estos sectores, sino que no vamos a financiar aquellas empresas que se dediquen puramente a estas actividades. Es decir, ¿financiaría Enisa un portal como Idealista? Sí. ¿Financiaría Enisa una empresa que facilita medios de pago? Sí. Las dos, cada una en el sector inmobiliario y la otra en el sector financiero. Lo que no haríamos es financiar una empresa que, por ejemplo, toma depósitos o presta dinero a personas, ¿no? O a empresas. O lo que no haríamos es financiar una empresa que lleva a cabo promociones inmobiliarias. Por lo tanto, entended esta limitación en sentido estricto. Otra característica del préstamo participativo, a diferencia de mucha de la financiación, sobre todo de la financiación bancaria que existe actualmente, es la característica es de financiación a largo plazo. Y esto, en el caso de jóvenes emprendedores estamos hablando de 4 años, en el resto de las líneas, a nivel teórico hasta 9, pero en la práctica estamos hablando de 6 años. Por lo tanto, la financiación de Enisa, entre 4 y 6 años de vencimiento, la distingue de la financiación que tenéis actualmente en oferta, ¿no? Que suele ser o tender más a ser financiación a corto o como mucho a 2-3 años. Dentro de estos vencimientos tenéis largos periodos de carencia y esto es también una marca de la casa, ¿no? Por ejemplo, en un préstamo ordinario de Enisa que no sea de jóvenes,
estamos hablando de un vencimiento de 2 años, un vencimiento de 6 años con una carencia de 2 años. Carencia siempre, en el caso de NISA, siempre estamos hablando de carencia de principal. El pago de intereses empezaría a vengar desde el minuto 1. En cuanto a la línea de jóvenes emprendedores, y luego si queréis entramos en algo más de detalle, los periodos se reducen, hemos hablado de vencimiento a 4 años y de carencia de 1 año, que es una diferencia o una novedad del año 2013 con respecto al 12, ¿de acuerdo? Que la carencia de jóvenes pasa de 6 meses a 1 año. Antes lo estaba explicando Teresa. Del préstamo participativo os tenéis que quedar con lo que os he explicado antes, ¿no? La subordinación de la deuda, pero sobre todo la variabilidad del tipo de interés, que es la característica que lo define fundamentalmente con respecto a otras opciones de deuda. Os vais a enfrentar a 2 pagos o a 2 tramos de tipos de interés. Os vais a enfrentar de forma regular, o vuestra compañía se va a enfrentar de forma regular al tramo fijo. En el caso de jóvenes, este año pagadero mensualmente, en el resto de líneas pagadero trimestralmente, que no tiene más, es un Euribor más un diferencial. En jóvenes estamos hablando del 2,5% y en el resto de líneas estamos hablando del 2%. Cogemos el Euribor anual, es decir, establecemos el Euribor a 1 de enero del año y se va actualizando durante los años de vida del préstamo. Por tanto, más o menos los financieros ya sabéis a lo que os enfrentáis en cuanto al pago del tramo fijo. ¿Dónde entra la diferencia sustancial del préstamo participativo con respecto al resto de préstamos? Entra con el tramo variable. ¿El tramo variable cómo se va a calcular? Pues en función de los resultados de la compañía. La fórmula que nosotros empleamos, a diferencia de IFEM, que hablaba de facturación o de ventas, nosotros vamos al BAI, al resultado antes de impuestos, y lo dividimos entre los fondos propios medios de la compañía. ¿Con eso qué obtenemos? Obtenemos la rentabilidad que le estáis sacando vosotros a vuestros fondos propios. Cuando hablo de fondos propios, digo fondos propios medios refiriéndome a la media aritmética entre los fondos que había a 1 de enero a 31 de diciembre. Por lo tanto, si hay un incremento de capital o una situación de pérdidas o lo que sea, variará el denominador de la división. Una vez que hemos obtenido el resultado de esta división, resultados antes de impuestos entre fondos propios medios, obtenemos la rentabilidad que le habéis sacado a la empresa. Con ese porcentaje, nosotros vemos si ese porcentaje excede del tramo fijo que habéis venido pagando. La diferencia, es decir, el exceso que hay entre lo que has venido pagando de fijo y lo que ha determinado esta división, es lo que pagarías de interés variable. Si es inferior, el interés variable no aplica. Y siempre con un máximo, es decir, en un caso hipotético de que las cosas te vayan realmente bien y tengas una rentabilidad muy alta sobre tus fondos propios, el límite máximo sería de 8 puntos porcentuales. ¿Vale? Entonces eso, pues, tenedlo en cuenta, la horquilla a la que os enfrentáis, pues estamos hablando de tipos realmente entre el 3 y el 8, tipos actuales. ¿Qué puede cambiar? Pues puede cambiar el Euribor cada año, lo vamos redefiniendo a 1 de enero. El diferencial no va a cambiar, es el que firméis en la póliza, y luego, en función de los resultados de vuestra compañía, puede ser más elevado o inferior, pero siempre con ese límite, ese cap, en 8 puntos porcentuales. Las cuantías que financiamos. Para jóvenes emprendedores, entre 25 y 75.000 euros. El resto de las líneas, hasta 1,5 millones de euros. En el caso de la línea de emprendedores, financiamos importes entre 25 y 300.000. Línea de emprendedores, no línea de jóvenes emprendedores. Y en el resto de las líneas ya, 75,5 millones. Por tanto, esa es la horquilla un poco de NISA, ¿no? Proyectos más incipientes, por ejemplo, jóvenes emprendedores, pues 25 a 75.000 o 300.000 en el caso de la línea emprendedores, y el resto de las líneas estamos hablando de 1,5 millones. Para poner estos datos un poco en perspectiva realista, ¿no? Jóvenes, estamos hablando de una operación media de alrededor de 42.000 euros. Y el resto de las líneas estamos hablando de una operación media de algo menos de 300.000 euros. Por tanto, bueno, las medias, bueno, son discutibles y sirven para algo, pero bueno, os sirve para vosotros entender un poco por dónde van los tiros, ¿no? Requisitos, ¿no? O sea, conocemos lo que es ENISA, conocemos lo que es el préstamo participativo, conocemos las líneas. ¿Qué tipo de compañías pueden obtener la financiación? Bueno, pues ya lo he dicho, compañías. Por lo tanto, los autónomos, no. Las grandes empresas, no. Por gran empresa, que entendemos, facturación por encima de 50 millones de euros, número de empleados por encima de 250 y estructura accionarial
conforme a la normativa europea de PYME. Por lo tanto, no puedes tener una gran empresa o una institución pública con más del 25% de tu accionariado. El segundo requisito, bueno, pues que nos presenten un plan de negocio que acredite que esa compañía va a ser viable. En nuestro caso no buscamos empresas, o idealmente buscamos empresas invertibles, ¿no?, con grandes múltiplos y demás, pero bueno, nos limitamos a empresas que sean viables. Por lo tanto, nuestro enfoque en ese sentido es bastante menos exigente, desde luego, que el de instituciones privadas, tipo Caixa Capital Risk y demás. Y por lo que me has estado comentando, IFEM, también el tema de la escalabilidad y tal, son puntos que valoramos positivamente, pero que desde luego no te discriminan a la hora de obtener financiación. Estamos buscando proyectos viables, ¿de acuerdo? Y eso tenedlo en cuenta. He hablado antes de la ausencia de avales y garantías por parte de los socios. Eso es verdad, pero también es verdad que os pedimos aportaciones. Por tanto, cuando os estéis planteando la financiación de NISA, no lo hagáis nunca en los términos siguientes: necesito financiar 100, voy a pedirle a NISA 100. Eso es un error. Siempre te tienes que plantear qué parte va a financiar NISA y qué parte voy a financiar yo o voy a conseguir que un tercero financie. A nivel práctico, ¿cómo se traduce esto? Pues salvo en la línea de jóvenes emprendedores, que tiene sus requisitos aparte, el préstamo de NISA nunca va a superar el nivel de fondos propios de la compañía. Y con esa regla de oro, pues vosotros tenéis que ya hacer vuestras cábalas. ¿En función de qué? En función del importe que necesites y los fondos propios que tú seas capaz de levantar. Los fondos propios, no os llevéis al engaño, solo hay dos formas de levantarlos. Uno, con ampliaciones de capital, o dos, con beneficios que no distribuyáis. Por lo tanto, en una empresa en estado inicial, estamos hablando fundamentalmente de aportaciones en forma de ampliación de capital. Por lo tanto, una vez que tengas claro cuál es el nivel de fondos propios actual de tu compañía o al que de forma realista puedes aspirar en una ronda, ese es el techo máximo de la financiación de NISA. Y a partir de ahí para abajo. Y en esto voy a ser muy claro y realista. Es decir, imposible plantearse financiación por encima del nivel de fondos propios y siempre esperad que vayáis a obtener financiación por debajo de lo que indican vuestros fondos propios. ¿Vale? Como norma, yo diría que una de cada 10 empresas que solicitan, no sé, 8 o 9 probablemente se quedan por debajo del nivel de fondos propios. ¿Vale? Entonces eso tenedlo en cuenta y para daros también un poco de realismo de cómo está ahora mismo el tema en el comité de inversiones. Bueno, y finalmente, hombre, obviamente estás financiando compañías y demás, pero sobre todo en empresas que no tienen demasiado recorrido, pues lo fundamental son las personas, ¿no? Y eso en el plan de negocio lo tenéis que demostrar, un poco cuál es vuestro track record, de dónde venís, el nivel de formación, la compensación del equipo, el tipo de inversores con el que contáis en vuestra estructura accionarial, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de cuestiones las miraremos con detenimiento. Esta diapositiva explica un poco lo que es el año 2013 y lo que es NISA. He puesto en el lateral un poco el reparto por comunidad autónoma, porque a veces no te explican las cifras a nivel estatal y demás y se te queda un poco lejos. Pues bueno, en Cataluña estamos de enhorabuena, ¿no? Es la comunidad autónoma donde más financiación procuramos. También esta estadística responde un poco a la naturaleza, ¿no?, del tejido empresarial en España, ¿no? Para el año 2013 contamos con 126 millones de euros, por lo tanto un incremento del 30% en el presupuesto. En el 12 fueron 96 millones. Esperamos financiar unas 1.000 empresas y alrededor de un tercio de ellas aquí en Cataluña. Por lo tanto, animaros a que solicitéis. Esas son las buenas noticias. Las malas es que nosotros, a diferencia del ICO o del Instituto Català de Finanzas, nosotros no acudimos a financiarnos a los mercados, sino que dependemos de los presupuestos generales del Estado. Eso en el contexto económico actual es una suerte, en el sentido de que no tienes que pagar demasiado por los fondos que obtienes, pero la desventaja que da es que, bueno, ya sabéis que las cosas de Palacio despacio. Entonces, a fecha de hoy, los presupuestos no están liberados. ¿Esto qué implicaciones tiene para vosotros? Pues para vosotros tiene una obvia, que es que a día de hoy no estamos desembolsando fondos. Por tanto, recibimos solicitudes, estudiamos planes de negocio, incluso los preaprobamos de forma interna, pero hasta que el Tesoro español no nos libere los fondos, no podemos conceder préstamos a compañías. De cara a vosotros, es lo que os he comentado, nosotros no cerramos ni funcionamos con ventanillas abiertas de una fecha a otra, recibimos solicitudes todo el año y las estudiamos todo el año.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues hemos recibido ya muchísimas solicitudes, incluso solicitudes que se quedaron pendientes del año 2012. Por ejemplo, en el caso de jóvenes emprendedores, que es el que puedo conocer más cercanamente, tenemos, yo diría que ya prácticamente 7 millones de euros de los 20 millones que hay asignados, pues de alguna forma preasignados. ¿Qué es lo que sucederá en cuanto liberen los fondos? Pues haremos un consejo de administración o los que tengamos que hacer, extraordinarios, y liberaremos todos los presupuestos pues de una tacada. Entonces, mi consejo es que solicitéis cuanto antes, aunque no exista la disponibilidad de fondos, puesto que en cuanto se liberen se irán otorgando en función de el primero que haya llegado. Y nada, simplemente estamos buscando lo que os comentaba antes, proyectos buenos, liderados por equipos solventes. Estamos buscando proyectos viables, con aportaciones, y eso tenedlo en cuenta, tiene que haber aportaciones de algún grado. En el caso de jóvenes somos más laxos en cuanto a la exigencia de aportaciones, pues hablamos de entre un 15 y un 30% como mínimo del proyecto, lo tiene que haber aportado el joven, pero en el resto de proyectos estamos hablando de aportaciones de como mínimo el 50%. Y eso tenedlo en cuenta, no hay avales, no hay garantías, pero sí que hay una exigencia de fondos propios. Y por mi parte ya está. Estos son mis datos de contacto. La web es bastante completa. Me podéis escribir correos electrónicos, incluso llamar a la oficina. Lo que pasa es que no suelo estar mucho, pero mejor el correo. Y encantado de atender vuestras consultas.